Es la historia de dos gemelos que no se veían hace 50 años. Jerónimo, cosmopolita, vive en el extranjero, recorre el mundo escribiendo reportajes. Julián vive aislado, viudo de Milena, vive literalmente en la punta del cerro. Reencuentro después de medio siglo, infancia y adolescencia compartida. Jerónimo, tras décadas en Europa, regresa a Chile como reportero para analizar el estallido. Vuelve a ver a su hermano en la isla que los vio nacer. Una isla perdida que casi no aparece en los mapas en medio de una pandemia que aleja aún más a sus habitantes. El tiempo se suspende, no queda más que el reencuentro, sacar viejas historias y rencores, recuperar y plantear relaciones. El año en que hablamos con el mar es la última novela de Andrés Montero, dividida en 4 estaciones, un canto a la vida, leí por ahí, vidas sencillas en medio de la desesperanza. Andrés Montero, bienvenido a Página 24, un placer y un honor tenerte aquí presente. Bueno, feliz de estar acá. Le puse enjundia por lo menos en la presentación, porque de verdad este libro me gustó lo del canto a la vida. ¿Ah? Lo del canto a la vida me gustó. Y a la historia sencilla, sí, que en el fondo. Andrés, a ver, es un libro, yo conversando con un par de amigos ávidos lectores, les llamó la atención, a ver, ¿qué es? Tú partes con un tipo de narrador plural, habla mucho del nosotros. ¿Por qué partes desde ese concepto? Bueno, me costó encontrar el narrador. Siempre que uno escribe un libro o un cuento, cualquier historia, está buscando quién la quiere contar, digamos. Y los personajes míos como que se pelean la historia, todos son medios cuenteros. Y me pasó con este en particular, y bueno, yo ensayé, lo contaba uno, lo contaba otro, bueno, son 2 hermanos, entonces podía ser podía ser un testigo, un isleño, y de repente me fui dando cuenta de que la historia como que la querían contar todos. Ya. Y también tiene que ver con esto, yo he ido pensando un poco después, pero con esas historias como familiares, cuando uno llega a la casa, por ejemplo, de un amigo y te quieren contar las historias que todos conocen menos tú porque tú eres el nuevo, digamos, la visita. Claro. Y que te empiezan a contar entre todos una historia y se interrumpen, no fue así, sí, fíjate acá, y uno la completa, otro la interrumpe. Y esa forma de la oralidad de contar historias es muy bonita y está muy poco trabajada, digamos. Este es como el bar, me sentí en el bar, en ese barco que está, claro, obviamente, ahí todo como ahí que metiendo. donde todo fluye dentro del libro, hablando del libro un poco, ¿no? Claro, entonces esa primera persona plural que está poco utilizada en la literatura apareció como un recurso súper interesante que finalmente como que se fue tomando la novela y creo que es como lo más llamativo al final del libro. Andrés, esto comienza, tú leyendo por ahí, como un libro de cuentos, ¿o no? ¿O partió como un libro de cuentos y fue tomando formato nuevo? Cuéntanos tú tienes obviamente mucho más clara la historia. Yo tenía ganas de escribir sobre las islas de Chile. Y entonces pensaba ambientar historias cortas, cuentos. Yo soy muy cuentista, me gusta mucho ese formato. En distintas islas de Chile. Entonces, un cuento en Rapa Nui, un cuento en Chiloé, un cuento a lo mejor en la isla Navarino, estaba así como armando. Y uno en la isla Mocha también. Y entonces el cuento de la isla Mocha que yo había imaginado... Esto es Isla Mocha en el fondo. Claro, está en la isla Mocha, está ambientada, no está mencionada así en el libro, pero sí. Es que eso es parte de la entretención, porque uno parte diciendo, esto es Chiloé. Pero te vas dando cuenta, no, está demasiado desconectado para ser Chiloé. Y vas decantando en isla, por el fondo. Sí, hay mucha gente que piensa que es Chiloé. Yo tampoco los contradigo, digamos. ¿Sí? Si la gente quiere que sea Chiloé, que sea Chiloé. Pero la gente que conoce Isla Mocha nota algunos detalles muy particulares. Por ejemplo, se habla de una ballena blanca que pasaba por ahí. Se supone que Moby Dick vivía en esas aguas. Y también, especialmente lo del fuego que sale del agua, que es algo muy particular que sucede en la Isla Mocha y que no sucede en otra isla y que está mencionado también. Bueno, y ahí cuando yo quería trabajar sobre esta isla apareció la historia de estos 2 hermanos, estas 2 personalidades, y finalmente se fue, ya al poco tiempo me di cuenta de que era una novela, había mucha carne en la historia como para que fuera un cuento tan condensado. Andrés, tú eres narrador oral. Sí. ¿Tú nos puedes contar un poco tu historia? Tú de chico contabas historias, leías cuentos. En el fondo lo que nosotros hoy día, uno cuando lleva a los niños a los cuentacuentos, es un poco ese formato. Tú de chico siempre fuiste un narrador oral. ¿Y cómo eso también aporta en tu trabajo? Bueno, sí, en realidad el cuentero parece que era mi abuelo, que yo no lo conocí. Él era el cuentero primero. En el buen sentido. En el buen sentido, sí. No, yo defiendo el término. El cuentero. Me encanta la gente que cuenta cuentos. Incluso aunque te quiera sacar... Oye, que eres cuentero, que es mentiroso, chamullero. Chamullento, pero al final esa gente es muy entretenida también.
Y mi abuelo era muy de contar cuentos, de historias más como locales, como mentiroso de campo, de contar cosas. Y mi papá se aprendió todas sus historias porque mi abuelo parece que las repetía muchas. Y mi papá contó esas historias siempre, las sigue contando, digamos. Entonces a mí y a mi hermano nos quedó eso como de contar y de escuchar y que cuando alguien tiene cuento como ponerle oreja. Y ya más grande, a los 20 años, yo andaba un poco perdido respecto a las vocaciones. ¿A quién no le ha pasado? Claro, y descubrí que esto que yo hacía, digamos, los scouts, me ponía en la fogata a contar cuentos. ¿Por qué no me dedico a esto? Y me di cuenta, descubrí que había un oficio, que es un arte escénico, que hay gente que se dedica a eso. Y hay un talento también. Bueno, digamos, hay que tener algo de cuento. No seas humilde. Pero ahí me empecé a dedicar, y tomé un taller, empecé a contar cuentos en bares, y después, primero para adultos, y después me formé también para contar para niños y adolescentes. Y hoy día es mi oficio. O sea, digamos, me dedico tanto a escribir como a contar cuentos presencialmente. Digamos. Y también uno recoge en el año en que hablamos con el Mar Andrés, aquí hay un retrato a la oralidad. Hay un poco como una suerte, uno siente que es como un homenaje a la oralidad, ¿o no? Sí, algo de eso hay. Es que yo soy muy bueno para escuchar historias. Me encanta cuando alguien llega y dice, oye, bueno, ahora me sale más fácil porque la gente me reconoce ya porque tenemos un programa en NTV, que vamos buscando cuentos. Y, oye, tú eres el de los cuenteros, o por los libros. Oye, mi abuelo contaba que se encontró un tesoro. Mira, entonces, yo siempre estoy dispuesto a escuchar. Y las formas en que la sociedad crece y se conecta y se teje, sobre todo, a través de lo que nos decimos, a mí me interesa mucho. Es que hoy día con la tecnología estamos poco dados a hablarnos, a contarnos, a mirarnos, a escucharnos. Se ha ido perdiendo un poco, o bastante en realidad, pero mi impresión es que va a sobrevivir porque lo disfrutamos mucho, y diría que especialmente en Chile. Yo creo que lo que viene prontamente, ya está pasando un poco con las plataformas de audio y todo, donde podemos escuchar historias. Lo que viene es que vamos a bajarle un cambio a la pantalla y al celular, y vamos a volver a ese encuentro a través de la historia, a través de lo que tenga que ver con la oralidad. Y yo también en los libros hago un poco ese homenaje y trato de mostrar, oye, acordémonos que esto nos gusta y nos hace felices. ¿Y por qué es tan importante, Andrés? Sobre todo, uno cuando tiene niños chicos se concentra mucho en los niños, pero contarles historias, contarles cuentos, que se imaginen, que se eleven, que usen su cabeza un poco con la narrativa en el fondo. Bueno, yo creo que hay muchísimas razones. Tengo un libro que se llama ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI?, donde trato de responder un poco esa pregunta, pero hay un tema como con la identidad, con las historias que nos cuentan, con las historias familiares. ¿Quién fue mi abuelo? Está muy presente en el libro. Está muy presente en el año en que hablamos con el mar. La pertenencia también a tu país, a tu tierra, a tu ciudad. Eso yo creo que es muy importante. Hay algo con la imaginación, por supuesto. Ser capaz de crear la imagen en tu cabeza. Soñar un mundo distinto. Que no sea el mismo, que sea mejor. Ojalá. Eso lo da la capacidad de imaginar, de poner imágenes que alguien te está compartiendo. Y creo que sobre todo, y esto quizá también se aplica como a la ficción en general, tiene que ver con la empatía, con escuchar la historia de otro, de un muchacho que se fue por los campos, y tú como niño, como adulto también, sentir empatía por esa persona, porque eso después hace que cuando tengamos que enfrentarnos a distintas situaciones en la sociedad, de escuchar distintas posturas, seamos capaces de entender al otro, y eso es más allá de la diferencia, en el fondo entender absolutamente. Y relacionarse. Por eso es tan importante leer ficción y escuchar historia. Yo creo que ese es como uno de los grandes poderes que tiene, y cuando no estamos leyendo, o cuando dejamos de escuchar historia, o cuando estamos muy en las redes sociales que nos muestran como solamente un polo, o nos confirman lo que creemos, mucho algoritmo, perdemos esa capacidad y eso termina dañando la sociedad. Sí, Andrés, volvamos al año en que hablamos con el mar, tu último trabajo. Hay una sensación, y tú nos explicas mucho mejor, como que el tiempo se detiene. Sí. Como entramos en la historia de estos dos hermanos gemelos, son muchos hermanos, aquí hay un pacto con el diablo del papá, tú nos puedes contar una tremenda historia, pero esa sensación de que como que, claro, en la pandemia mucho se nos detuvo el tiempo, pero aquí hay una sensación de que el tiempo se detiene. Yo tengo la impresión, yo viajo mucho buscando historia, un poco lo que estábamos hablando antes, y en lugares rurales
y quizás especialmente en la isla, noto como que el tiempo no es que se detenga, pero sí como que transcurre de otra forma, absolutamente. En otra velocidad. No es el mismo tiempo de la ciudad. Uno incluso creo que si pusiera a firmar 2 relojes se daría cuenta que uno va más lento. Y eso es muy notable. Y ese tiempo, esa diferencia de tiempo, me parece que es como un caldo de cultivo para la historia, justamente, porque da el espacio para escuchar lo que otro puede traer. Entonces por eso da esa sensación en el libro de que el tiempo transcurre, de hecho está dividido en estaciones del año, pero transcurre de una forma distinta. Andrés, cuando uno ve a Jerónimo o lee a Julián, la madre que muere, esta abuela que los cría, en el fondo, esta Milena, ¿cuánto hay de realidad ahí? ¿Cuánto hay de...? Porque muchas veces le preguntamos aquí en este espacio a escritoras, escritores, ¿cuánto hay? Aquí puede haber un papá, un tío, una mamá, claro, hermanos, primos, amigos. ¿Cuánto hay de realidad ahí? ¿O esto es completamente ficción? No, hay, digamos... Porque tú nunca fuiste a Mocha. Yo nunca he ido a Mocha todavía. Espero ir algún día. Sí, espero ir. Hay otras razones que no te permiten ir, no a mostrar a eso. Hay otras razones por las que no puedo ir todavía. No, pero digamos, en la familia, la historia familiar, hay muchos elementos que yo he tomado de lo que contaba mi abuelo, de lo que contaba mi papá. Por ejemplo, uno de los más claros acá en la novela, que no aparece en la novela porque no es una historia personal, sino que estoy tomando cosas, es que mi bisabuelo, Salomón Montero, le puso a su hijo por el orden, en orden, digamos, los nombres, los bautizó en nombre... La primera letra es orden alfabético. Alfabético, sí, pero las vocales y después las consonantes. Ya. Entonces era el tío Alberto, el tío Eduardo, la tía Iri, el tío Octavio, que es el padrino de mi papá. Bueno, sí. I, O, U. Sí. Y después empezamos y después D, que es Darío, que es mi abuelo. Y cuando llegaron a la J, nacieron mellizos. Esta es la historia real, digamos, no es la historia de la novela. Nacieron mellizos. Y como era J, le pusieron Jorge y Javier, los dos con J. Y una nodriza que ayudaba en la casa, seguramente con tantos niños, dormía con los mellizos y aplastó a uno de los dos, que falleció a los pocos meses de nacido, a los 2 meses o algo así. Y nunca supieron si era Jorge o Javier. Entonces la mamá dijo, bueno, murió Javier, pero por decir. Digamos. Me están contando el libro. O sea, muy parecido. Maravilloso. Que aquí eran 3 en el fondo. Que era Juan de Dios en el libro en el fondo el que murió. Hay un tercero. Y lo que pasó en la historia familiar es que quedó vivo Jorge y después nació otro niño, que sí fue el último, y le pusieron Javier. Yeah. Entonces, claro, el tío Javier creció con el nombre de un fantasma, de un muerto, y el tío Jorge creció sin saber si él era Javier. Y eso que a mí me llamó mucho la atención, como de hacer una vida sin saber, bueno, simbólicamente, si no es realmente ese, estructura la novela al final. Y aquí de hecho, es Jerónimo y Julián. Y Julián por la aquí J. hay un pacto con el diablo que no se cumplió y muchos piensan que este fue el castigo del diablo, ¿no? Exactamente. Eso no es parte de la historia familiar, pero... por eso tiene parte real y parte de ficción. Pero claro, acá en la novela se supone que esto le tenía que poner así para escaparse del diablo, el abuelo, el viejo. Y en el fondo aquí tú retratas muy bien también, creo, Andrés, hay una crítica al aislamiento, al centralismo, a la conectividad, que siento yo tampoco he estado nunca en Mocha, pero uno, claro, todos los días, o muchas veces cuando hay información respecto a la isla Mocha, la conectividad es un problema brutal, como yo creo siento en pocos lugares de Chile. ¿Hay una crítica ahí también a eso? O sea, absolutamente, en esa isla que además están cerca del continente, pero la isla Mocha está, en mi opinión, digamos, está más desconectada de Chile que Rapa Nui, que está mucho más lejos. Rapa Nui tiene un avión prácticamente todos los días. Y en cambio la isla Mocha solamente hay una avioneta, llegar no es fácil, de hecho yo cuando quise ir no pude porque no había forma, digamos, y está a 12 minutos de una avioneta. Y en la isla cercana, la isla Santa María, cuando han habido, durante la pandemia, por ejemplo, se echó a perder alguna barcaza, había gente enferma que no podía llegar al continente, y esto ya yo escribía, era como post-estallido, 2019, 2020, 2021 escribí la novela, entonces está muy fresca esa pregunta de qué país queremos construir, digamos, en la versión más virtuosa de todo ese proceso. Y yo sentía y siento que esos lugares, como quien dice, nadie les fue a preguntar. Y creo que hay una deuda ahí, entonces... También es como mi forma en el libro, una de sus capas, creo yo, es mostrar que también esas islas son parte de nuestra geografía, que hay muchas historias muy interesantes y que tenemos que tomarlas más en cuenta. Y quiero ver un punto que tú mencionabas antes, un poco estos 2 relojes con distintas velocidades. Uno es la isla y otro es el continente. Porque en el continente también, en el libro, siento de una manera muy, muy, muy inteligente,
todo lo que va pasando en Chile. Tú partes de la dictadura, de todo el tema de ejecutados, de prisioneros políticos, todo lo que significó la vuelta a la democracia, incluso estallido, pandemia, todo eso, pero la isla es como un hábitat, es como un microclima, ¿no? Sí, les van llegando como las historias, como ¿Sí? los ecos de las historias que están sucediendo más allá. Entonces, en un momento, Jerónimo, que es periodista, está ahí porque... Que vuelve a ver a su hermano Julián, que vivía en la isla. Exactamente, de eso se trata la novela, Sí. digamos, que se fue hace reencuentro. 50 años de la isla, se reencuentra con su hermano que nunca ha salido, pero él, que es cronista, que vive en Europa, viene a Chile por primera vez en todo este tiempo, justamente por el estallido, por lo que está pasando en el país, como dicen los isleños. Y él no logra ver bien porque lleva mucho tiempo afuera. Entonces en un momento le pregunta a los isleños qué les parece lo que está pasando. Y ellos le dicen que no nos importa mucho. ¿Y por qué no les importa? Le dice, bueno, porque al país no le importamos mucho a nosotros tampoco. Que es un poco este reflejo de lo que estamos hablando, ¿no? Como estos dos lugares tan distintos al final. A ver, ¿cómo se narra, Andrés, en una época tan digital? En una época en que cuesta mantener un concepto que es bien importante, la atención, captar la atención. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se narra? ¿Cómo se cuenta en una época tan digital? Yo creo que es difícil y sería interesante que, digamos, como o quizás se está haciendo como que se estudiara, que alguien lo pudiera como graficar. Yo creo que, digamos, a nivel general los escritores están haciendo libros más cortos, están haciendo capítulos más cortos y están buscando terminar los capítulos como terminan las series, ¿no? Como con esto, como que te deja enganchado para el siguiente. ¿Y te gusta eso? A mí en lo particular no demasiado. ¿Se desconfigura un poco? Lo que pasa es que cuando yo escribo, y creo que muchos escritores chilenos piensan lo mismo, estoy seguro de eso, porque acá creo que hay muy buena literatura, como que estamos haciendo un pacto con el lector y la lectora de decir, mira, a lo mejor no va a haber cada 3 líneas algo impactante o un asesinato que hay que resolver, pero voy a escribirte una historia totalmente honesta. Y uno está confiando el que... dame un tiempo, dame un espacio, dame. Vamos de a poco. Estoy contigo 100%. Entremos en otro tiempo, volviendo a los relojes. Te propongo esto, porque entonces yo le digo a la gente cuando voy a colegio y me dicen, ¿qué es para que los niños lean mal? Lo primero es que uno no puede leer con el celular ahí. O sea, es que ni el celular ni cualquier otra distracción. Y que te vean leer también. ¿Cómo? A los papás que los vean leer. Claro, que cuente a los niños. Sí, no solamente para contarse. Es muy difícil. Y entonces lo que yo creo es que uno cuando escribe un libro, o lo que yo hago, porque bueno, con un poco de vergüenza siempre, a mí me da un poco de pudor, oye, escribe un libro si lo quieres leer. Entonces lo que estoy tratando de decir es como, mira, a lo mejor no va a ser el mejor libro que tú leas en tu vida, pero te invito a un tiempo distinto, donde las palabras tienen otro eco, donde la poesía tiene lugar, las historias tienen lugar, los recuerdos familiares tienen lugar, los paisajes tienen lugar, y quizá tú te vas a poder perder por este libro y lo vas a pasar bien. Entonces, no estoy tratando de que permanezcas como engatusado, atrapado. No. Hay otro tipo de libros que yo leo de vez en cuando y lo paso bien también, digamos. Pero no es lo que yo quiero proponer. No es el tiempo que yo quiero proponer. Andrés, ¿por qué ha tenido tanto éxito entonces tu libro? En el fondo, porque claro, yo escucho, yo te propongo esto y es un poco lo que tú propones en tu último libro y en tu libro en general. ¿Por qué ha tenido tantos éxitos tus últimas novelas? ¿Qué tecla has tocado? Yo me lo pregunto, digamos. ¿Sí? No, me lo pregunto porque... Pero nunca sabe. Uno quizás tiene la mejor idea y le va pésimo. Claro. Digo, ¿por qué la gente habrá enganchado? Diría que tiene que ver con al menos una parte importante de la población, quizás no solo en Chile, que está buscando estos otros tiempos. Como que estamos todos conscientes de que, pero no queríamos ir tan rápido, pero no estamos, entonces como que de repente aparecen estos libros en los que yo hasta ahora, digamos, los lugares o los momentos que más aparecen son como un poco lentos, aparece el mar, aparece la cordillera, por ejemplo, el libro que estoy escribiendo ahora, o ya estás cocinando algo. Sí, algo con la cordillera, estoy por ahí. Entonces, ¿para cuándo? ¿No sabemos? No, yo creo que el próximo año. Este año no. ¿2027? No, el 20... claro. 26 estamos. No, 27. Ya, 27 sí, yo creo que 27. Ojalá. A fuego lento. A fuego lento, sí, a poquito. Entonces, se me hace la idea de que, bueno, un amigo cuentacuentos argentino decía que cuando uno cuenta cuentos, lleva al que está escuchando a un lugar. Cada cuentacuentos te lleva a un lugar distinto. Él decía, yo te llevo a una sobremesa en mi barrio en Mercedes, de Buenos Aires, con mis tías. A ese lugar te llevo simbólicamente. Yo creo que yo te llevo como a una fogata.
como una fogata donde estamos tranqui mirando las estrellas, suena una guitarra de lejos. Su vino navegado. Hay un vinito navegado, hay tiempo y hay ganas de conversar. Y eso creo que como lo tenemos menos, el libro o mis libros aparecen como un lugar donde podemos tener eso que nos gusta. O sea, yo tampoco no estoy descubriendo la rueda. Yo sé que a la gente le gusta mucho ese espacio. Y como se ha perdido, parece como un bastón de resistencia. Sí. Andrés, ¿te asusta la irrupción de la inteligencia artificial en el oficio? Sí, la verdad que sí. Lo he pensado bastante también. Pienso que es un error. O sea, pienso que la inteligencia artificial es un error desde el principio, en todos los aspectos. No creo que la humanidad necesitara en absoluto la inteligencia artificial. Estoy contigo. Para nada. Ahora, yo igual soy medio nostálgico y tampoco creo que necesitamos demasiado la luz eléctrica. O sea, es muy pero uno parece realmente raro. Y el otro día a mis hijos le buscamos en enciclopedia. Y la gente mira, pero qué raro. O cuando vamos a buscar un trabajo para el colegio, vamos a la biblioteca municipal. Claro, para y vamos a buscar libros, para que vean genial. que la información también está acá. Y la gente te mira como un bicho raro. Sí, pues. Sí. O sea, nadie consulta esto hace 40 años. Pero te asusta la inteligencia artificial, ¿no te gusta? Sí, lo que pasa... No me gusta. Y lo que, digamos, lo que me asusta es que es muy tentador. Porque cuando, por ejemplo, yo quiero escribir sobre la Isla Mocha y nunca he estado ahí. Entonces le digo, ChatGPT, ¿por qué no me das una descripción de la Isla Mocha? Entonces, eso, pero es que son, no sé si llegan a ser 5 segundos y ya está todo perfecto. No digo que uno va a escribir exactamente eso, copiar, pegar, pero ya tu cabeza, tu imaginación, se perdió oportunidades. Y lo que yo hago como escritor es que yo digo, no sé, ahora estoy haciendo una escena que tengo que escribir hoy día que me está costando, y llevo 6 intentos. Entonces estoy seguro que el séptimo va a ser mejor. Si me quedo con el primero, o si se lo veo a ChatGPT, lo que estoy haciendo a nivel personal es hacerme una zancadilla porque me voy a quedar con el primero que aparezca, pero a nivel general, a nivel de todos los escritores y escritoras de la literatura, de todos los lectores, nos estamos haciendo un flaco favor porque después van a ser las inteligencias artificiales, básicamente, escribiendo para los humanos, y los humanos ya no vamos a saber cómo comportarnos, cómo enfrentar la vida. Yo pienso que es un error garrafal y yo no la ocupo y si alguien me pregunta, ¿la recomienda? Digo que no la recomiendo en absoluto. Andrés Montero, el año en que hablamos con el mar, un placer, un gusto tenerte aquí en Página 24. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de Página 24. Chao, chao.